Buenos días. Lucas 9, del 18 al 22. Del Evangelio de hoy. Un día Jesús estaba orando a solas. Cuando llegaron sus discípulos, preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. El Cristo, el Mesías de Dios, afirmó Pedro. Jesús ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie. Y les dijo: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Para una mejor experiencia espiritual, te invito a que, antes de continuar leyendo o escuchando la reflexión de hoy, hagas una pausa para meditar en lo que a ti te dice Dios por medio de su palabra. La reflexión de hoy. Ante la respuesta contundente de Pedro, el Cristo, el Mesías de Dios, en el Evangelio de Mateo, Jesús le dice a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y las preguntas que surgen son: ¿por qué el Mesías de Dios tiene que sufrir, ser rechazado y ser asesinado? ¿Por qué el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, tiene que resucitar al tercer día? ¿Por qué es necesario todo esto? Para encontrar la respuesta, tenemos que recurrir a nuestro intelecto netamente humano e imaginar las opciones que podía haber tenido Papá y Jesús para ejecutar el plan de redención y salvación de la humanidad, vencer a la muerte y establecer una nueva alianza de Dios con sus hijas e hijos. Y vamos a imaginar estas opciones dejando a un lado que, estrictamente, Jesús, como Hijo de Dios y Dios mismo, no tendría que 1. Haber nacido en un pesebre en Belén. 2. Haber tenido que huir a Egipto para que no lo asesinara Herodes. 3. Haber vivido, prácticamente, 30 años en el anonimato. 4. Haber elegido a sus discípulos de entre pescadores y pecadores. 5. No haber tenido donde reclinar su cabeza. 6. Haber andado de pueblo en pueblo evadiendo que lo arrestaran, mataran o lo convirtieran en rey. 7. Haber tenido que soportar a líderes religiosos, jefes de los sacerdotes, maestros de la ley o a cualquier otro hipócrita. 8. Haber accedido a tolerar y soportar varias cosas más. Así que, llegados a este punto en el que a Jesús se le acerca el final de su misión terrenal, podemos pensar que Jesús habría podido evitar ser traicionado por Judas, capturado en el Monte de los Olivos, presentado ante Caifás y Pilatos, y ser torturado y crucificado a muerte, manifestando, en cualquier momento, su poder y su gloria ante cualquiera de ellos o ante todos juntos y, en sus narices, ascender a los cielos rodeado de sus ángeles. De esta forma, así como ya lo hacían sus seguidores y discípulos, todos los judíos, fariseos, maestros de la ley y todos los romanos, incluido Pilatos y todo el ejército romano, hubieran creído inmediatamente, se hubiera implantado, de inmediato, el cristianismo y todas las enseñanzas de Jesús. Siendo que, así, Jesús no hubiera tenido que sufrir, ni morir, ni resucitar, pero hubiera cumplido su misión de darnos a conocer al Padre, compartirnos todas sus enseñanzas en cuanto al amor a nosotros mismos, al prójimo y a Dios ante todo. Darnos la certeza de una vida eterna y con ello, vencer a la muerte, y ascender, rodeado de sus ángeles, al lado de su Padre, para que la humanidad esperara su regreso con el final de los tiempos.
Dime tú si esta opción no suena totalmente lógica. Suena mejor, más sencilla y con menos dolor y sufrimiento. ¿O no? Es una buena opción, pero humana y no divina, así que no sirve. La humanidad traicionó el amor de Dios y, por decirlo así, se pasó al lado de Satanás y sus ángeles caídos, pasando a ser propiedad de Satanás, pasando a ser, la humanidad, poseída por Satanás. Así que la misión de Jesús no fue solo darnos a conocer al Padre, compartirnos todas sus enseñanzas en cuanto al amor a nosotros mismos, al prójimo y a Dios ante todo, darnos la certeza de una vida eterna y con ello vencer a la muerte, y ascender a los cielos para que la humanidad esperara su regreso con el final de los tiempos. La parte primordial de la misión de Jesús fue nuestra salvación y redención. El concepto de salvación ya lo he explicado en reflexiones anteriores, al igual que el de redención, pero me permito replicar la explicación del significado de redención. El significado teológico de redención es lo que Jesucristo hizo por el género humano por medio de su pasión y muerte. Y el significado, según el diccionario, es la acción y efecto de redimir, cuando redimir significa rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante el pago de un precio, es decir, comprar de nuevo algo o a alguien que se había vendido, que era poseído por otro, o era tenido por otro, por alguna razón, título o circunstancia. Tenemos que entender y aceptar que necesitábamos y necesitamos de alguien superior a nosotros, que viniera, por su propia voluntad, a salvarnos y para hacerlo, primero tuvo que redimirnos. En otras palabras, primero tuvo que pagar el precio necesario para volver a comprar nuestras almas y nuestros espíritus, para volver a comprarnos, por decirlo así, para rescatarnos del cautiverio del pecado, del cautiverio del miedo y la muerte, mismo al que Satanás nos mantenía sometidos como esclavos, siendo que la razón que le dio a Satanás ese poder sobre el ser humano fue el pecado original. Y el precio que tuvo que pagar Jesús, por nosotros, fue su sufrimiento y su muerte. Así como lo lees o lo escuchas, pagó con su vida para redimirnos y salvarnos. Esto es algo que escapa de la capacidad y el conocimiento humano y se restringe, únicamente, a la capacidad y el conocimiento divino que solo domina Papá y que, cuando estemos de regreso con Él, posiblemente lo entenderemos. Al igual que entenderemos el verdadero y profundo significado de la resurrección de Cristo. Que tengas un día en el que estés de acuerdo con la respuesta de Pedro, pero tú, ya se lo puedes decir a todos los que te rodean. Muchas gracias por leer, muchas gracias por escuchar.